Bueno, nos toca en este caso hablar del conflicto de interés en salud y en particular tratar la vertiente que tiene que ver con una sociedad científica sin conflictos de interés. Por eso, como estamos tratando de este tema, me pareció que lo primero que hay que hacer es declarar que yo no tengo conflictos de interés para todo lo que voy a exponer en lo que sigue. Cuenta la mitología griega que el rey de la salud, el dios de la salud, Esculapio, tenía dos hijas, Igeia y Panacea. Panacea siempre fue muy simpática, de alto perfil, ambiciosa, osada, presuntuosa. Claro, porque todo lo podía y porque tiene grandes aliados, aliados muy poderosos. Igeia, en cambio, aparece como más seria, aburrida, pero muy responsable, humilde, perseverante, desde un punto de vista casi teñida de un romanticismo, de un idealismo, predicando cambios verdaderos. El tema es que Panacea en general promociona todos los avances terapéuticos, aunque uno se preguntaría si lo nuevo siempre es lo mejor. Por otro lado, Igeia tiene como preocupación central la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y también aparecen interrogantes, como por ejemplo, ¿es lo único que podemos hacer por la salud, la promoción y la prevención? ¿Por qué mencionamos esto al empezar esta charla? Porque en esa grieta histórica que se mantiene en el tiempo, opera justamente también los conflictos de interés. Pero ya volveremos un poquito más adelante sobre Igeia y Panacea. Respecto del conflicto de interés, ustedes saben que hay distintas definiciones. Algunas son las que estamos mostrando aquí en este momento. Pero me voy a detener un segundo en esta tercera definición, que dice que existe conflicto de interés cuando el agente, es decir, el trabajador de salud, deja de estar al pleno servicio del principal, que es el paciente, como resultado de otros intereses que aparecen en pugna y que interfieren en esa relación. Efectivamente, cuando hablamos de salud y de la atención de las personas, aparece el trabajador de salud, aparece esta persona que es, en este caso, el paciente, pero aparece también un tercer actor que configura una tríada que no siempre se lleva del todo bien. Y es porque en salud es un mercado de competencia imperfecta, donde podríamos decir que el que consume no decide y el que decide no paga. Es decir, aparecen tres personalidades, tres conjuntos, cada uno con sus vectores de interés. Y justamente el desafío que se nos plantea cuando empezamos a hablar del conflicto de interés es lograr que esos tres vectores que son divergentes se transformen en vectores convergentes a favor de la salud de las personas. Entonces, resumiendo, asumimos que hay conflicto de interés cuando los objetivos económicos, que pueden ser legítimos, se contraponen con las necesidades sociales, médicas. Y especialmente nos interesa plantear esta forma de canalizar el conflicto y las tensiones en el tema que tiene que ver con el uso racional de los medicamentos, de las tecnologías. Sabemos que esto debe ser así, pero no siempre es posible el uso racional de los recursos y no siempre esa lógica es la que guía nuestro trabajo y nuestro accionar como trabajadores de salud. Por eso, volviendo a esa tríada, bueno, tenemos los ciudadanos que deben ser advertidos de esta situación, tenemos trabajadores de salud que deberían estar comprometidos con alinearse con los objetivos de ese principal, que es el paciente, y tenemos también un tercer actor que aparece aquí como autoridades que deben ser responsables de velar porque esto no ocurra, es decir, que no haya intereses que interfieran en la buena consecución de un objetivo que es mejorar la salud. Por eso lo que vamos a presentar son algunas propuestas para neutralizar los conflictos de interés. Y en particular, al final nos concentraremos en las contribuciones posibles desde las sociedades científicas. Bueno, ejemplos de abuso que hay y que deben ser advertidos a los ciudadanos. Bueno, por ejemplo, publicidad engañosa que promociona medicamentos sin evidencia de efectividad,
o mensajes con doble o múltiples intenciones, a veces solamente de figuración personal o intenciones políticas, comerciales, etc. El estímulo del pensamiento mágico, que muchas veces son estafas disfrazadas, o simplemente el charlatanismo, es decir, la acción de atraer la atención con la promesa de curar enfermedades mediante procedimientos especiales, secretos, infalibles, pero sin valor científico. En todo esto, claramente el ciudadano que debe ser advertido de estas maniobras es el eslabón más débil de la cadena. Por eso aparece como muy importante que los trabajadores de salud contribuyan a reducir esa interferencia. Y para ello, bueno, algunos ejemplos de lo que se puede hacer con los trabajadores de salud. Por ejemplo, análisis sobre la publicidad de los medicamentos, una asignatura opcional que ofrece la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para los estudiantes de medicina, con el objetivo de que entiendan perfectamente que la promoción y la publicidad de medicamentos encierran algunos de estos problemas, pero básicamente que entiendan el principio de reciprocidad, esa actitud casi espontánea de las personas tendiendo a devolver por gratitud lo que otra persona les ha dado. Ahí se encierra mucho de este secreto del conflicto de interés atentando contra la posibilidad de construir salud. Pero no solamente en el pregrado es importante la formación de los trabajadores de salud, también en el posgrado, y por eso planteamos como algunos ejemplos estos cursos, por ejemplo, el de lectura crítica de un artículo científico o el de búsqueda bibliográfica en bases de datos de prestigio reconocido o el manejo básico de bioestadística como iniciativas potentes para la formación de los médicos residentes de distintas especialidades, y este es un ejemplo que se lleva a cabo todos los años en el Ministerio de Salud de Neuquén. Por supuesto, necesitamos de autoridades responsables que miren atentamente esto. Y un ejemplo es la declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de septiembre de 2015. Vean cómo dentro de las recomendaciones que hace, plantea el incorporar justamente en los planes de estudio de profesionales de salud la capacitación para evitar la influencia de la promoción farmacéutica y cómo responder ante esas situaciones. Plantean el impuesto obligatorio sobre actividades de promoción comercial de la industria farmacéutica o la obligación de declarar pagos realizados a profesionales para transparentar los intereses de expertos que trabajan con autoridades de salud. Es decir, un conjunto de recomendaciones que la Unión Europea hacía a sus países miembros respecto de esta cuestión. Otro ejemplo de lo que se puede hacer desde la responsabilidad de la autoridad es generar boletines periódicos con información sintética de rápida lectura, sin por ello perder la idea de que tienen que tener sólida evidencia, con buen respaldo bibliográfico, que asumen como una postura oficial que avala y propicia el uso racional de medicamentos y que puede alcanzar no solamente a la red pública, sino también a efectores privados. Bueno, este es un ejemplo del boletín del Comité de Biotecnología del Ministerio de Salud de Neuquén, que nos parece efectivo, nos parece una iniciativa interesante para reducir ese conflicto. Pero hay otras estrategias, hay otras cosas que se pueden hacer desde autoridades que asumen con responsabilidad este tema. Por ejemplo, en el diseño, la redacción y la difusión de guías de práctica clínica, en la instalación de formularios terapéuticos que apuntan justamente al uso racional de los medicamentos y la tecnología, en la prohibición de publicidad de productos relacionados con la salud de las personas, y también en la presencia del Estado invirtiendo en la investigación para justamente reducir esa brecha que existe en los procesos de investigación solamente financiados por la industria. Es decir, preocuparnos justamente por investigar, y no solamente investigar, sino formar también a los trabajadores de salud en las patologías, en los problemas prevalentes. La conformación y sostén de comités de bioética e investigación en este sentido es un apoyo muy importante, y por supuesto también
el poder contar con una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, donde la aprobación de la tecnología sanitaria, incluidos en este caso los medicamentos también, ocurra antes de la autorización para la comercialización, porque eso actuaría como una salvaguarda importante. Y por supuesto, el vínculo fluido con las asociaciones de pacientes. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca es que el Estado, el sector público, apoye, se contacte, se vincule con los pacientes para neutralizar de alguna manera la influencia que sobre ellos ejerce habitualmente la industria. Ahora bien, ¿cómo pueden las sociedades científicas, y acá vamos al nudo, al centro de nuestro tema de hoy, cómo pueden contribuir de alguna manera para evitar ese conflicto de interés? Bueno, algunas cosas. Primero, sostener el apoyo al cumplimiento de códigos de ética y de comercialización de productos. La SAP, a quien yo agradezco que hayan invitado a un médico rural a participar de esta exposición, tiene una larga historia en este sentido y, por ejemplo, tiene una influencia importante en lo que es el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Y este es un buen ejemplo respecto de lo que se puede hacer desde una sociedad científica. También se sugiere evitar los auspicios de la industria en los congresos de las especialidades. Esto es casi obvio, pero es frecuente verlo. De la misma manera que las sociedades científicas pueden ser parte del control y revisión de los conflictos de interés en el diseño y redacción de guías de práctica clínica y de artículos. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una recomendación de un medicamento vinculado con la sepsis grave y el shock séptico, donde los autores, apoyados por muchas sociedades científicas, como se puede ver acá en el ejemplo, hacen una declaración explícita de conflicto de interés, pero hay tantas referencias al propio laboratorio que promueve el uso de este fármaco que eso es llamativo y las sociedades científicas deben estar alerta y contribuir a que esto no ocurra. De la misma manera que es esperable que las sociedades científicas eviten avalar en la publicidad de productos, sobre todo los destinados a la salud o a la alimentación de las personas, utilizar su sello que tiene un prestigio, que tiene un reconocimiento social para apoyar como parte de la publicidad de estos tipos de productos. De la misma manera que proponemos eliminar la publicidad de la industria en las publicaciones periódicas. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo donde en una sociedad científica, en su publicación periódica, tiene la publicidad de una insulina alternativa. De la misma manera, creemos que las sociedades científicas deben intentar establecer normas sobre la relación ética con la industria y también contribuir a la formación de lectura crítica de información. Apunté este artículo porque me parece que es un aporte interesante sobre este tema que habla sobre la deriva institucional, es decir, la situación que se produce cuando los intereses privados modifican los objetivos de la medicina a través de una influencia sistemática que altera rutinas y transforma la cultura de la organización y el comportamiento de los agentes. Sugiero la lectura de este artículo porque realmente hace una síntesis muy interesante, muy potente, no solo sobre la participación de las sociedades científicas, sino también de todo el conjunto de trabajadores de salud y especialmente de los profesionales sobre este tema. Bueno, y finalmente volvemos a IGEIA y Panacea. IGEIA promocionando la salud y la prevención de la enfermedad. Panacea preocupada por la investigación, por el avance tecnológico, por los nuevos tratamientos. La pregunta que nos hacemos en este final es si seremos capaces justamente de no tomar a IGEIA y Panacea como pares contradictorios, sino de tomar lo mejor de cada una de ellas para que, sin desatender nuestro interés primario, podamos contribuir a favor de la salud colectiva. Y en definitiva, poner el acento en lo que es nuestro interés principal, que para el caso de la SAP está muy bien expresado en el lema
de la Sociedad Argentina de Pediatría, por un niño sano en un mundo mejor. Ese es nuestro objetivo, despejar, neutralizar los conflictos de interés, sabiendo que existen, pero aprendiendo cómo neutralizarlos para que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo vinculado con mejorar la salud del niño en el contexto de un mundo que cada día pueda ser mejor,